Hola amigos, ¿cómo están? Sean de nuevo bienvenidos a Dance and Reactions. Hoy, como ya lo vieron en el título del video, tenemos un video muy especial. Es una entrega de premios, los MMAs, y pues bueno, al parecer aquí BTS la mega rompió. No he visto el video, sé que es la última parte de una serie de canciones que presentaron durante toda la entrega de los premios, y pues bueno, ya me dijeron que la rompieron. El contexto es que se llevaron artista, álbum, canción del año y el premio Nixon Choice. O sea, la verdad es que sí, obviamente la rompieron cañón. Pero yo no he visto la última presentación, me la recomendaron mucho. Siempre trato de hacerles mucho caso de no lo veas, velo con nosotros, y la verdad es que ya saben que a mí me gusta darles la primera reacción, lo que me sale literalmente así de corazón, del alma, y siempre trato de hacerlo con mucho respeto. Y pues bueno, vamos a ello, pero antes de entrar al video me gustaría por favor recordarles que se suscriban al canal. Necesitamos llegar mucho más a mucha más gente, necesitamos hacer crecer esta comunidad y poco a poco nos vayamos conociendo. Este video obviamente es una manera de agradecimiento también a todas las ARMYs, a todo ese fandom, que ya saben que hago este trabajo con mucho cariño, mucho respeto, y obviamente me encanta conocer el trabajo de los chicos, me encanta lo que he visto hasta ahora, la música me está enamorando muchísimo, pero obviamente tampoco puedo subir tan seguido estos videos porque pues también le tengo que dar espacio a otro tipo de creadores, todo referido a danza, ya lo saben, a otro tipo de artistas, a otro tipo de cantantes, a otro tipo de coreógrafos. Entonces, pues bueno, entendido esto, vámonos al video. Ya estamos en el primer pantallazo. Bueno, esta presentación, por lo que tengo en el contexto, fue obviamente durante pandemia. Esta presentación se hizo pues de manera virtual, por así decirlo, y aún así, pues bueno, refleja un poco esa reinvención del grupo y el cómo afrontaron toda la parte pandémica. Así es que, pues bueno, nada, no hay nada más que decir, así es que pues vamos al video. Ok, y aquí ya tenemos cómo se abre de esta animación y ya está el escenario. La neta se ve muy chido toda la animación, qué cool. Acuérdense que me gusta dar como mucho énfasis en todo lo que pasa alrededor, no solamente de la coreografía. Obviamente la parte de danza es nuestro eje principal, pero me gusta darle mucho valor a todo lo demás. Recuerden que hacemos a veces pausas porque el señor YouTube se enoja por el copyright, así es que no se desesperen, ya saben cómo es este análisis. Ok, ojo, está bien chido, me gusta. Creo que Dynamite, la vez pasada que la revisamos, me gusta mucho como este estilo 70s, este estilo que refleja, pues bueno, una temporalidad un poquito más retro. Pero aquí, por ejemplo, estoy viendo que hay un vestuario. Se me asemeja mucho, bueno, los dos se me asemejan mucho como a vestuarios como que usaban Michael Jackson, ya sabes, tipo Billie Jean y así. Está chido, me gusta. ¿Saben qué me encanta? O sea, creo que obviamente estos chicos ya lo tienen súper ensayado, ya lo tienen, saben qué es lo que están haciendo en el escenario, pero me gusta mucho la seguridad con la que expresan, no solamente con la cara, con la voz, sino con todo el cuerpo. Y vean, o sea, esta manera de proyectar la seguridad me encanta. Ok. Nice. Ok, me gusta. Obviamente todo está ya en una preproducción y postproducción, pero me gusta cómo te llevan de un ambiente a otro, ¿no? Cómo te sacan de, a lo mejor, en esta primera escena donde se está abriendo el mundo, donde a lo mejor se ve un poco más oscuro, a este mundo, que trasladan a este mundo con ellos. ¿Me explico? A lo mejor es aquí un viaje mío, pero me gusta cómo te transportan a este mundo que es el de ellos, ¿no? ¿Saben qué? Esta es también otra de las partes que me gusta mucho. Antes se acostumbraba mucho en la parte de artistas, por ejemplo, tipo Janet Jackson, Michael Jackson, que las coreografías se quedaban exactamente igual. Para todos los shows no cambiaban, el coreógrafo montaba y esa misma coreo se llevaba todo el tour y
generación tras generación se marcaba esa coreografía. Obviamente estas coreografías me gusta justamente eso, que retoman eso, que es esa estructura base, donde sabes que la coreografía va a ser igual, pero van haciendo adaptaciones dependiendo del escenario. Eso me gusta mucho. Nice. Sí, me gusta mucho. Creo que honestamente son unas de mis canciones favoritas. Yo sé que a lo mejor es la más comercial y que hay muchísimas más y que he estado con ustedes aprendiendo un poquito más acerca de su música, de su estilo y de su mundo. Pero esta canción me encanta, me prende, o sea, siempre me pone como... Y me gusta la forma en que ellos la proyectan, está bien chido. Insisto, me gusta mucho la manera en que transicionan de una posición a otra. Obviamente el manejo de cámaras es impecable. Pero me gusta mucho la proyección que tienen. O sea, van a empezar y empiezan con toda la energía. Mantienen la energía y dan énfasis en ciertas partes donde tienen que darlo. ¿Saben? O sea, esos cambios de energía para darte la entrada al coro, al fraseo, está bien chido. Uf, me encanta. A ver. Les decía que como que siempre, o sea, desde el principio que me gustaba mucho este estilo retro. Pero sí trae hasta los detallitos como vestuario de Michael Jackson, de los clásicos vestuarios que usaba. Eso me gusta, no sé si lo han hecho a propósito, pero... Creo que ese guiño a Michael Jackson creo que es un gran tributo, Nice. Vean, esas transiciones de una posición a otra, obviamente el cambio de iluminación está increíble, me gusta mucho como... siguen manteniendo la energía y como dan énfasis a lo que les decía del fraseo. Salen del coro y te vuelven a entrar, o sea, van en este storytelling, ¿no? Me gusta mucho. Nice. Vean este juego con las transiciones. Aparte, obviamente yo me imagino que el escenario está obviamente pensado para esto, está obviamente pensado para ello, pero qué manera de manejarlo, wow, máximo respeto. Bien esa diagonal. Nah, claro que es un guiño a Michael Jackson, vean, o sea, es obvio. Pero qué chido, o sea, eso habla de que musicalmente hablando y de que en la parte de coreografía, danza, tienen mucha referencia y están, yo creo que queriendo hacer este tributo y impresionante, o sea, gran momento. Nice. Es que esta parte de esos grooves me encantan porque creo que es lo que hace siempre, creo que se los he dicho en todos los videos, me gusta mucho que dan ese énfasis al contagiarte de lo que están haciendo para que bailes con ellos, ¿sabes? O sea, desde la comodidad de tu hogar, si lo estás viendo en un video de YouTube, que estés súper gozando. Eso no cualquiera lo hace, Eso de verdad, créanme que tiene mucho trabajo detrás y obviamente ellos lo saben hacer de una manera espectacular. Nice. Vean nada más. Vean, o sea, como que todos estos movimientos me gusta mucho porque ahí están jugando mucho con niveles. De hecho, aquí donde acabamos de hacer la pausa, están jugando con niveles. Las formaciones creo que son muy bien llevadas. O sea, honestamente siempre hay como esta parte donde le estás dando el foco al que esté cantando en ese momento.
y nos da esa sensación de envolver, de un 360, no sé si me explico, de ser uno más con ellos en ese momento. Me gusta, me gusta. Qué delicia, bro. Ahora, sí tienen esta parte de detallitos que son súper referencia a Michael Jackson. O sea, creo yo, pero llámenme loco, pero qué chido. Ok. Ok. ¿Qué? Va, a ver. ¿Si es? ¿O si están haciendo como este break, este dance break, quiero llamarlo? Con referencia super cañón a Michael Jackson. A ver. Sí. Claro. Sí. Claro. Tiene. Uy, no manches. Wow. No lo, o sea, neta, no lo veía venir. Neta, qué chido que estén haciendo esto. Wow. Damn, bro. Wow. Neta, qué chido, bro. O sea, es que es algo que ha marcado generaciones y creo que, claro, hace mucho sentido el que estén dando ese tributo porque ellos están marcando también una generación. Son diferentes tiempos, diferentes formas, pero qué chido que se den el tiempo de hacer estos tributos. Digo, este video ya vamos para hacer 5 años, pero wow, no lo había visto. Con razón me lo estaban diciendo tanto en los comentarios. Gran sorpresa. Yeah. Wow. Neta, están pasadísimos. ¿Qué? No, o sea, a ver. Entiendo que mucha generación crecimos viendo a Michael Jackson, a Janet Jackson, a Paula Abdul, que fueron como estos referentes mundiales, ¿no? Estos chicos, neta, ahora entiendo mucho a los ARMYs por qué las aman tanto, porque hay un compromiso no solamente musical, no solamente de la parte escénica, es un compromiso social que están dando este tributo, esta manera de dar las gracias a estos referentes musicales de toda la vida, ¿saben? Qué chido lo que hicieron, neta. Todo mi respeto. Vean eso. Nice. Rifado, rifadísimo ese dance break. Esta forma de hacer este dance break, este momento, obviamente hay muchos artistas que yo creo que Janet Jackson y Michael Jackson eran unos máximos referentes junto con Britney Spears en algún momento, que hacían estos dance breaks para darle un momento a esta parte coreográfica, a esta parte de sorprenderte, pero la neta esto rebasó como no me lo esperaba, o sea, neta, wow. Wow. Neta, está muy bien logrado. Está muy bien logrado. Honestamente, no tengo palabras para expresar esta parte dancística. Ojo, porque en mi canal siempre está referido como a el análisis de la parte dancística, pero creo que esto es tan global que de repente te pierdes un poco en lo que está pasando y se vale. Ojo, porque eso es la maravilla de la parte artística, de todo lo que se conjuga para llegar a estos resultados. O sea, cuando te pierdes un poco de todo lo que está pasando y solamente te dedicas a ver y a sorprenderte, está muy chido, porque eso no cualquiera lo puede lograr. Creo que es maravilloso ver este tipo de cosas, ¿no? O sea, en la parte dancística creo que ya habíamos
checado algunas cosas en videos pasados de Dynamite y se me hace una coreografía increíble, se me hace que todo el estilo 70s, este rollo de John Travolta, este rollo de que les decía de 70s, ahorita bueno queda un poquito más claro en este tributo junto 70s, 80s junto con este tributo que hacen a Michael Jackson, perdón, y qué maravilla, wow. Nice. ¿Qué diablos? Wow. Wow, neta. Todo mi respeto, no lo veía venir. Honestamente, saben que trato de ser súper honesto con los análisis / reactions que hacemos a todos los videos. Me gusta mucho el trabajo que veo de BTS en general, como mucho de la cultura K-pop. Yo sé que hay muchos grupos, muchos artistas, de los cuales me he sorprendido muchísimo por la calidad, por la disciplina que tienen. Por mucho es uno de mis videos favoritos, se los tengo que decir, sin miedo ahora es que sin miedo al éxito, porque el hacer esta referencia a estos referentes mundiales, valga la redundancia, habla muy bien de ellos como artistas, como productores, como bailarines, como todo, ¿saben? Porque no es algo que creo que he dicho en varios de mis videos. Nadie en la danza estamos encontrando el hilo negro. Son adaptaciones, adecuaciones y evoluciones de ciertas cosas que de alguna manera ya se han hecho. Creo que lo que están haciendo ellos es justamente eso, evolucionar estos referentes y hacerlos a su forma y darles esa personalidad. Honestamente, creo que es un gran video. De verdad, muchas gracias para todas las personas que me lo recomendaron. Creo que dura como 20 minutos toda la presentación de todos estos premios. Entonces, ¿qué les parece si me dejan en los comentarios si vemos todo completo? Y pues bueno, hacemos un video especial de ello. ¿Qué les parece? ¿Va? Por favor, no se pierdan los lives del canal de YouTube. Ya estamos también en una sección nueva que es de gaming, que es una sección muy personal. Es algo que me encanta hacer, me gusta jugar videojuegos. Entonces lo voy a estar compartiendo en mi canal porque probablemente, no sabemos, pero tal vez TikTok pues bueno, vaya a desaparecer en Estados Unidos y pues bueno, tal vez ya no pueda hacer mis transmisiones por ahí. Entonces voy a mudarlas al canal de YouTube. Y pues bueno, también tenemos radios. Ya saben que cada semana hay un video, siempre. A veces les subo 2, a veces incluso los puedo subir 3, pero cada semana vamos a tener contenido en el canal. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado este video, de verdad a mí me encantó, así es que nos vemos en la próxima. Esto fue Dance and Reactions. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance and Reactions.